conversando con Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior del Parlamento Nacional, diputada por la Mesa de la Unidad Democrática y del Partido Un Nuevo Tiempo. Diputada, recientemente han dicho, voceros del gobierno han sugerido que no es necesario consultarle a la gente si quiere o no ir a una Asamblea Nacional Constituyente, porque eso ya está en el contenido de los artículos 347 y 348 de la Constitución Nacional, y que a diferencia del año 99, donde sí se consultó, pues no había esa posibilidad en la Constitución del 61. Bueno, según ellos entonces la Constitución del 99 es menos garantista que la del 91. Es una cosa completamente absurda. Yo creo que esto lo único que evidencia es que le tienen miedo al pueblo, que no quieren preguntarle al pueblo porque saben que el pueblo les va a decir que no quiere modificar la Constitución. Porque el problema acá no está en modificar la Constitución, está en cumplirla. Ahora, yo me pregunto, ese pueblo chavista que creyó firmemente que esta Constitución es la hija de Chávez, que la defendió hasta del propio Chávez cuando Chávez quiso modificarla, porque esas cosas hay que recordarlas. Cuando Chávez quiso imponer, por ejemplo, el tema de las comunas en la Constitución y quiso imponer que se acabara la propiedad privada, todo eso lo decía el texto de la reforma constitucional. El pueblo salió a decir no, porque el pueblo quiere esta Constitución, que por cierto nunca ha visto su plena vigencia, porque nunca se ha cumplido en su totalidad. Hoy no quieren consultarle al pueblo. Maduro no se da cuenta de que él no es el pueblo. El pueblo somos 30 millones de venezolanos, no importa cómo pensemos. El pueblo es desde la vecina de Santa Rosa, allá en Nueva Esparta, hasta el vecino de San Félix, pasando por supuesto por el oficialista. Todo el pueblo de Venezuela tiene derecho, o la Fuerza Armada Nacional, que el propio Aristóbulo acaba de decir aquí, que la Fuerza Armada Nacional no permitiría que Nicolás estuviera un día más en el poder del que le corresponde. Pues bueno, le informa Aristóbulo que los gobernadores tienen el periodo vencido del año pasado, y que tienen muchos días más en el poder de lo que le corresponde, y que nosotros estamos exigiendo elecciones regionales. Por cierto, Elías Agua, uno de los miembros de la Comisión Presidencial, en algún momento señaló que no había elecciones regionales porque aquí no había dinero para hacer regionales. Eso tenemos que recordarlo a los venezolanos. Dijeron, aquí no hay plata para eso. Por cierto, no hay plata para eso, no hay plata para comer, no hay plata para medicinas, pero hay plata para bombas lacrimógenas y para las pistolas que matan a los muchachos. Pero ahora sí hay plata para consulta. Nosotros queremos elecciones, y si él quiere una constituyente, bueno, él está en su derecho conforme al 348 de tener la iniciativa para que el pueblo convoque. Consúltele al pueblo si quiere o no constituyente. Ahora, el dilema que se le presenta, por ejemplo, a ustedes en la Mesa de la Unidad Democrática, diputada, sobre si esto sigue avanzando como aparentemente va a avanzar. Ayer el presidente consignaba el requisito ante el Consejo Nacional Electoral. La presidenta del CNE decía que la constituyente va a permitir allanar la paz y el entendimiento a los venezolanos, lo que algunos interpretan que no va a haber ningún impedimento para que eso pueda seguir avanzando. ¿Participarían de esa elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente o no? Fíjate, nosotros no vamos a conestar bajo ninguna circunstancia una violación o un fraude a la Constitución. Eso es absurdo. Ahora, insistimos en esto. Y para mí es un tema incluso hasta de reto personal al señor Maduro. Si usted quiere constituyente, nadie va a negar lo que dice la Constitución. Consulte al pueblo. Si él consulta al pueblo, a ver, pero una elección universal es que votemos todos, no por sectores, como establece el decreto de Maduro, dice que es por sectores. ¿Cómo que por sectores? Entonces, imagínate, esto es el mundo al revés. No es el pueblo el que elige al gobernante, no es el pueblo el que elige quién lo representa, sino al revés, el gobernante el que decide cuál es el pueblo. Así no son las cosas. Maduro convoca al pueblo a un referéndum, no por una petición personal nuestra, sino porque lo dice la Constitución. El poder originario lo tiene únicamente el pueblo. ¿Y cómo se consulta al pueblo? Lo dice claramente el artículo 5. El pueblo se expresa a través del sufragio en elecciones universales, directas y secretas. Y el artículo 71 de la Constitución obliga a que las materias de especial trascendencia nacional sean consultadas al pueblo. Ahora, diputada, el presidente Nicolás Maduro decía el día de ayer, lo ratificaba, incluso que si ustedes en la oposición se creen que tienen mayoría, decía el presidente Maduro, bueno, lancen sus candidatos y que el pueblo decida quién tiene mayoría o no en la Asamblea Nacional Constituyente. Si hubiere una constituyente, si la hubiere, porque hoy no está convocada una constituyente, esa es la realidad. Hoy está convocado un fraude a la Constitución, y no, disfrazado con un nombre de constituyente para que la gente crea.
¿no? Pero la realidad es que si hubiera una constituyente y si esa constituyente, uno, tendría que tener el primer requisito, un referendo para preguntarle al pueblo si quiere convocarla o no y que además el pueblo decida cuáles son sus bases. Y dos, que los constituyentistas sean electos directamente por el pueblo. Volveríamos a ganar como ganamos la Asamblea Nacional. La mayoría está expresada en la Asamblea Nacional. El problema está en que hombres como Maduro y sus cómplices les da alergia al pensamiento diferente y pretenden extinguirlo y no comprenden cómo es gobernar con un poder autónomo e independiente como es la Asamblea Nacional. Pero en concreto, diputada, en la Mesa de la Unidad Democrática, de acuerdo al conocimiento que usted pueda tener, ¿se ha discutido sobre si se presentarán o no candidatos en caso de que esto llegue a ese punto? Es que el escenario que está planteado hoy no es el de una constituyente. Te repito, si hubiera una constituyente, nosotros evaluaríamos y daríamos una respuesta a ese escenario. Y bueno, insisto, invitamos nosotros al cumplimiento de la Constitución, pero lo que está planteado hoy es un fraude de la Constitución y nosotros vamos a defender esta Constitución como lo hemos hecho no desde hoy, sino desde hace muchísimos años. Decía el diputado Diosdado Cabello que hay dicotomía en el discurso de la oposición, porque hasta hace algunos meses, incluso el año pasado, evaluaban la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para darle solución a la crisis política que hay en Venezuela, y ahora, dice el diputado Cabello, se niegan a la propuesta que hizo el presidente Maduro. Nosotros nos negamos al fraude constitucional. No nos negamos a la posibilidad de una salida constitucional. De hecho, en el documento que que aprobó la Mesa de la Unidad Democrática el año pasado, nosotros hablamos de todas las salidas constitucionales. La constituyente es una de ellas, pero esto no es una constituyente. Insistimos, esto no es más que la disolución de la República a través de un fraude. Cuando tú lees el decreto de Maduro, es alarmante ver cosas como, por ejemplo, si tú me permites, Gabo, dice uno de los numerales de la Gaceta, dice constitucionalización de las nuevas formas de la democracia participativa y protagónica a través del reconocimiento de los nuevos sujetos del poder popular, tales como comunas, consejos comunales, en fin. Esto no es más que el establecimiento de las elecciones de segundo grado en el país, exactamente igual que las elecciones en Cuba, como lo dice la Constitución cubana. Con esto se nos está diciendo a nosotros que no vamos a votar nunca más de manera directa, sino que el gobierno va a decidir quién tiene derecho al voto y quién no. Ahora, diputada, para estos casos, por ejemplo, ¿no sería conducente en tal caso una enmienda o una reforma? Porque el artículo 347 de la Constitución habla, entre otras cosas, de que el poder reside en el pueblo y el objetivo de una constituyente es transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Así es. En efecto, fíjate que además ellos se contradicen en su discurso porque parece que tienen temor a explicarle al pueblo chavista y al pueblo opositor que cree en la Constitución, que lo que buscan es acabar con esta Constitución y tener una distinta, porque la constituyente tiene como único efecto u objetivo lo que tú acabas de señalar. Entonces dicen que no es que van a cambiar la Constitución, sino que le van a hacer unos retoquitos. Para retoquitos a la Constitución, como tú bien señalas, está la reforma o la enmienda, pero a todo evento, todos esos procesos deben pasar por un referendo aprobatorio que a todo evento perderían, porque no hay manera de que el régimen de Maduro gane una elección. Pero estas inclusiones que pretenden hacer con la propuesta del presidente Nicolás Maduro no entraría dentro de la frase que señala transformar el Estado como uno de los objetos de una Asamblea Nacional Constituyente. Si quieren transformar el Estado a través de una constituyente, deben consultarle al pueblo si el pueblo está dispuesto a esa transformación. No puede Maduro decidir la transformación del Estado. Te pongo este escenario. La Asamblea Nacional también tiene iniciativa para convocar la constituyente. La iniciativa solamente no puede convocarla, al igual que tampoco puede hacerlo Maduro. Imagínate, nosotros hoy tenemos los 2/3 de la Asamblea, esa es la realidad. Lo negará Aristóbulo, Maduro o quien sea. Pero la realidad es que nosotros tenemos hoy los 2/3 de la Asamblea Nacional. Imagínate que nosotros mañana decimos, convoco una constituyente, dicto las bases constituyentes y los constituyentes somos nosotros mismos, los 112 parlamentarios
de la unidad y reformamos la Constitución y transformamos el Estado. Eso no se puede hacer. Ese escenario absurdo que yo planteo es exactamente lo mismo que está haciendo Nicolás Maduro. Solo 10 segundos para irnos, diputada. Convocatorias a las próximas movilizaciones. ¿Cuáles son los planes que tiene la mesa de la unidad? Sí, en horas la unidad va a anunciar las actividades de estos días de jornada. Yo no quiero adelantarme sobre lo que va a anunciar la mesa de la unidad, pero nos mantenemos en la calle, nos mantenemos en la lucha y ahora más que nunca, cuando se ha continuado el golpe de Estado que se inició con togas desde el Tribunal Supremo de Justicia y se solidifica con armas desde la Guardia Nacional y ahora se firma con el decreto de Maduro. Muchísimas gracias, diputada. Gracias, Gabriel.